Hola, hola, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a tener a una invitada muy simpática, vale el caso, se llama Romina Francescuti Belli. Ella es médica clínica, argentina ella, y le vamos a pasar la invitación. Estamos buscando a Romina y ahí va. Hola, Hola Romina, ¿cómo sí, estás? hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien, ¿Cómo estás? Yo por acá bien, por acá bien. ¿Qué tal? Facilísima la conexión. sí, perfecta la conexión. Gracias a todos. Bueno, ahí se está uniendo mi amiga Cintia, que es cardióloga. ¡Ay, qué miedo! Este, bueno, la verdad que para mí es una experiencia totalmente nueva. Ojalá que salga súper bien, súper linda. Hola, Sim. Eh, la idea es hacer algo interactivo con Jaime. Bueno, él me propuso hacer una charla sobre un tema que nos pareció importante de muerte súbita y evaluación preparticipativa. Y bueno, ¿no? Y entonces, para no hacerlo un tema tan tedioso que fuera solamente exposición personal, tomamos la decisión de que él pensara algunas preguntas que podían ser quizás de interés general y bueno, y en base a eso tratar un tema que me parece importante, me parece que tiene un impacto social eh, grande, sobre todo porque ocurre en gente joven. Y bueno, y esperamos, si quieren, un ratito más, 5 minutos más. ¿Qué te parece, Jaime? Ya, Esperamos ya, cinco sí, minutos sí, sí, más sí, y arrancamos. claro, claro. Romina, ¿qué tal tus experiencias mientras tanto se va sumando la gente? ¿Qué tal tus experiencias en los deportes de resistencia? Mi propia experiencia, bueno, yo Sí. en realidad tengo una historia de muchos años de hacer deporte, eh, todo tipo de deporte. Mi primer deporte fue la natación, que tenía 6 años, y a partir de ahí nunca paré de hacer deportes. He hecho absolutamente de todo, desde natación, artes marciales, vóley, triatlón. Tuve un año que hice triatlón y la verdad que desde hace ya unos cuantos años me dedico a todo lo que es el running y empecé muy humildemente corriendo, haciendo calle, ¿no? Haciendo carreras de calle y después me apasionó las carreras de aventura. Y a Aventura. partir de ahí, bueno, no pude más con mi pasión y uno de a poco se va superando porque vas sintiendo que bueno, que empezás con pocos kilómetros y sabés que si te preparás bien y yo tengo todo un equipo que me acompaña, un equipo de running al cual pertenezco, a mi profesor Guillermo Pesano, que es el que me entrena, y bueno, y uno con eso, preparándose con la nutrición adecuada, puede ir aumentando la complejidad de la carrera, ¿no? Y la dificultad. Y ahí está también lo lindo, ¿no? Sí, sí, parece mentira que el feeling con el deporte de resistencia y las personas es fuertísimo, ¿no? ¿A ¿Cómo ha crecido en esos últimos años? Ha crecido mucho y lamentablemente no todo el mundo está en condiciones de hacer de carreras de ultradistancia. A veces la gente
se cree que porque hacen una carrera de 110 kilómetros pueden pasar de ahí a hacer 160 kilómetros, y la verdad que Sí, no sí. es así. Hay que tener cierta experiencia para poder hacer carreras de ultradistancia, porque la verdad que una carrera de ultradistancia lleva no solo un entrenamiento de running, sino hay que hacer trabajo en el gimnasio y hay que tener una nutrición adecuada, un plan de nutricional adecuado. Y después son carreras totalmente estratégicas en donde uno tiene que planificar, ¿no? La comida, en qué momento tomar líquido, en qué momento comer cosas con sal, en qué momento comer hidratos de carbono, etcétera. Entonces, tienen cierta dificultad, si uno la quiere ir a pasar bien, Sí, ¿no? es todo un tema, ¿no? Todo un tema que la gente piensa que es facilísimo. Sí, 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 sí. sí. Eh, ¿Cómo estamos? Si querés, estamos que esperamos hasta 10 minutos o arrancamos como vos no, quieras. yo creo que le damos ya porque igual van a ver la conexión más luego. Algunos estarán haciendo otras cosas, ¿no? Y luego esto se sigue mirando. Y se sigue Dale, mirando a través de los días. Sí. bueno, Romina, dime. básicamente que es la muerte súbita y se podría decir tal vez que afecta a los deportistas mucho más que a la gente común y corriente. Sí, en realidad yo voy a leer la definición de la muerte súbita para ser correcta y no equivocarme en nada, y después sobre eso voy a dar ciertas explicaciones, ¿no? Mi intención es llevar la mayor cantidad de información a toda la gente que nos esté mirando, que muchos hacen deportes y otros no, de forma que les pueda servir sin utilizar tanto tecnicismo. El tecnicismo lo dejo para otro ámbito, pero a mí me interesa que se vayan con conceptos que son fundamentales, ¿no? Y que se entienda también la importancia de tener una evaluación preparticipativa Ajá, antes de realizar un deporte. Entonces, cuando voy a leer la definición de muerte súbita cardíaca, porque me parece interesante y la charlamos, es la muerte natural debida a causas cardíacas precedida de la pérdida de conciencia dentro de la primera hora tras la presentación aguda de los síntomas o sin síntomas previos. Puede producirse en presencia de enfermedad cardíaca o no. O sea, enfermedad cardíaca conocida o enfermedad cardíaca no conocida. En general, el momento en donde se produce el fallecimiento es un momento inesperado, por eso causa tanta angustia y sobre todo a nivel social. Y puede, en realidad suele ocurrir durante la práctica deportiva o al finalizar, en la hora posterior al finalizar la práctica deportiva. Esa sería la definición de muerte súbita. El el tema de la muerte súbita es que en realidad el porcentaje de individuos que se ven afectados en la práctica deportiva no es tan alta como a veces se cree. Hay pocas estadísticas, hay pocos registros. Acá en Argentina hay un registro que se está intentando hacer sobre muerte súbita, pero la verdad que faltan registros, y lo que habitualmente lo que se maneja es que los individuos jóvenes que van desde los 13 a los 35 años, digamos, la incidencia de muerte súbita es 0,5 a 2 cada 100.000 atletas año, con lo cual el porcentaje es bajo. Si uno lo compara, el mismo
mismo grupo etario, o sea, gente no atleta, pero de la misma edad, lo que ve es que la muerte súbita es mayor al doble en aquellos que hacen deporte. Y ya lo vamos a explicar por qué, porque más adelante vamos a hablar un poco de qué pasa con ese corazón que está en continuo estrés, ¿no? Siempre hablando de alta competencia, no de aquel que hace recreativo. El tema es que es una situación poco frecuente, pero realmente una situación trágica de alto impacto social, porque generalmente se presenta en personas jóvenes y durante la práctica deportiva, ¿no? Y en individuos que supuestamente están sanos, o por lo menos no tienen un diagnóstico de enfermedad al momento que se produce la muerte súbita. Es importante entender esto. Si uno piensa las causas de muerte súbita, y esto sí me parece importante hacer la gran diferencia, nosotros tenemos aquellos pacientes, yo hablo de pacientes todo el tiempo, aquellos atletas o aquellos deportistas menores de 35 años, que es un grupo en donde uno tiene que ir a buscar determinadas patologías que son frecuentes en ese grupo etario, y los mayores de 35 años, que son aquellos que suelen tener muerte súbita asociada a enfermedad coronaria, el 80%. Y ahí también ahí pueden entrar los factores de riesgo cardiovasculares, como ser la hipertensión, la dislipemia, o sea, los trastornos de colesterol, la diabetes, el sobrepeso o la obesidad, etcétera, etcétera. Cuando volvemos al grupo de menores de 35 años, no me interesa hacer técnica ni nombrar nombres que sean raros. Sí, lo que voy a decir es que las causas que pueden determinar muerte súbita en un menor de 35 años son o causas estructurales, o sea que el corazón tenga una estructura que no sea la normal, o causa valvular, o sea que las válvulas estén de alguna manera alteradas, o causas que alteren el ritmo cardíaco. Esas serían fundamentalmente las causas más importantes. Entonces, uno puede pensar si en todos los casos, pese a que uno hace el examen preparticipativo, puede disminuir al 100% la muerte súbita, y obviamente la respuesta es no. Sí, y sobre lo que habla de los grupos de edades, a veces esa línea es muy fina, ¿no? Porque hay niños, adolescentes que son diabéticos, son hipertensos. Exactamente, exactamente. Sí, yo personalmente hago adultos, no tengo experiencia en adolescencia ni en niñez tampoco, porque bueno, yo soy médica clínica, entonces tengo toda mi formación en pacientes mayores de 18 años, pero sí, por supuesto, lo que uno tiene que tener en cuenta que cuando uno va a evaluar un atleta joven, lo primero que tiene que pensar son todas las patologías congénitas, ¿no? Lo que hablábamos recién. Claro. Y Romina, ¿y cuál es básicamente la diferencia entre una muerte súbita y un infarto? Hay veces como que se confunde esto. Claro. En realidad, el infarto puede ser causa de muerte súbita. La muerte súbita ya la definimos recién. El infarto en realidad es un síndrome coronario agudo en donde hay una disminución del riego sanguíneo hacia una parte del corazón, o sea, una parte del corazón, a una parte del corazón no le llega la suficiente cantidad de sangre, y esa parte, para que se entienda,
se muere, se altera toda la parte celular. Entonces, en realidad el infarto puede ser causa, sí, de muerte súbita. Ya. Y sobre las isquemias cerebrales igual es algo parecido, ¿no? ¿En qué Los, sentido la isquemia? los infartos que se dan en el corazón son muy similares a las isquemias cerebrales, que son causas de infarto también. Lo que pasa es que esos son otra cosa que no necesariamente tiene que estar relacionado con el deporte. Ahí ya nos estamos metiendo en accidentes cerebrovasculares que pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos, pero la verdad que no me parece que sea este el tema. Sí, que el infarto puede ser que un atleta se puede infartar y a través del infarto haga una muerte súbita, por supuesto, y de hecho ha pasado. Ya. Entonces, una persona que está observando algún deporte, sea de Ah, resistencia, sea de... perdóname, Jaime, Sí. perdón que ahora me acordé. Quería nombrar, porque yo nombré algunas causas de muerte súbita, pero quería hacer referencia a una situación muy particular que quizás no se le da demasiada trascendencia, que tiene que ver con hay una situación que en realidad es accidental, que se llama cordis, commotio cordis. El commotio cordis es una situación en realidad accidental que se da en determinados deportes, que puede ser el deporte, puede ser el béisbol, puede ser el hockey, puede ser el tenis, o puede ser un deporte de contacto en donde hay un impacto sobre el tórax que se transmite al corazón y que puede alterar el ritmo cardíaco. Eso también es una cosa importante porque a veces no se habla y sí puede llevar también a muerte súbita si no no se toman las medidas que hay que tomar, ¿no? Obviamente. Sí. Y Romina, y a través de estas evaluaciones preparticipativas para eventos deportivos, eh, bueno, ¿se podría disminuir en algo el riesgo de sufrir alguna muerte súbita o básicamente... Sí, a través de la evaluación preparticipativa, obvio que la intención nuestra es disminuir la aparición de muerte súbita. Es imposible disminuirlo al 100%, porque los estudios no alcanzan muchas veces. Hay estudios que nos dan normales y el paciente después igual, durante la práctica deportiva, durante la competencia, mejor dicho, sufre un evento. Entonces, sí, nosotros tenemos que saber frente a qué atleta estamos, qué tipo de actividad hace, con qué intensidad, con qué volumen, si tiene factores de riesgo cardiovascular o no, si es de alta competencia o no, si es un recreativo, o sea, para poder evaluar y pedir y hacer todos los estudios o los exámenes preparticipativos, necesitamos tener toda esa información. De hecho, el primer punto en la evaluación preparticipativa es el interrogatorio, que es fundamental. Del interrogatorio vos podés sacar un montón de información que te oriente a ver cómo abordás ese atleta, ¿no? O qué le pedís. Sobre todo, saber si ese atleta tiene en su grupo familiar una muerte súbita en la primera línea familiar, ¿no? Eso Ujú. sería importante. Y por muy prolijo que haya sido esta evaluación preparticipativa, también no exime de que ocurra, ¿no? No,
no exime de que ocurra, porque aparte, el paciente puede estar muy bien evaluado, pero después hay cosas que son imposibles de poder rever. Hay como algo estandarizado en la evaluación preparticipativa que quizás muchas cosas no se buscan y bueno, y durante la competencia pueden pasar, puede haber situaciones que si querés después las charlamos un poco más adelante sobre el tema del corazón del atleta, que pueden ocurrir en ese momento y que en otro contexto no, o sea que uno trata por supuesto, es fundamental hacer la evaluación a través o ya sea el médico deportólogo o a través del médico cardiólogo, pero la evaluación hay que hacerla, sí o sí. Yo, de hecho, hago un paréntesis y cuento algo que me pasó a mí en el consultorio, digamos como clínica, ¿no? No como deportóloga, viendo un paciente que quería competir en Río Pinto, muchos de los que están del otro lado que hacen ciclismo, mountain bike, sabrán de lo que estoy hablando. Es una carrera sumamente exigente y él vino para que yo le haga la evaluación, desconocía factores de riesgo, y cuando yo lo evalúo veo que el paciente es hipertenso, un paciente de 50 y pico de años, sin control adecuado, con una insulina alta, sin control, le pongo un monitoreo y en el monitoreo se termina de comprobar que el paciente era hipertenso. Un paciente, un atleta o un deportista que hacía 100 kilómetros en bicicleta por semana, durante toda la semana, y esa persona como iba a ir a competir en Río Pinto estando hipertenso. Por suerte, pensó, y aparte le pidieron el apto, pasó por el consultorio, bueno, se fue medicado para la presión arterial y para la insulinoresistencia, y el paciente anduvo súper bien, terminó Río Pinto, y hace poco lo vi, y anda bárbaro. Pero quiero decir que no hay que pensar que porque es deportista no pueda tener otras patologías paralelamente, ¿no? Puede ser deportista, puede ser diabético como dijiste vos, puede ser hipertenso, no sé, puede tener colesterol elevado, mientras que el paciente esté o el atleta esté medicado, no hay ningún problema. Puede realizar la actividad. Después se verá qué tipo de actividad. No estamos hablando, yo estoy hablando del paciente que, sigo diciendo paciente, del deportista que no sufrió un evento cardiovascular, ¿no? No me voy a meter en eso porque yo no soy cardióloga, porque después está todo el capítulo de rehabilitación cardíaca en el atleta. Eso es un capítulo aparte. Yo hoy quiero en realidad llevar otro tipo de información, ¿no? Sí, y hablaba sobre que esta muerte súbita, bueno, puede ocurrir dentro de una hora posterior a una competición. Hasta una hora posterior, sí. Durante la actividad física, una hora después. Claro, en el momento que ocurre esa muerte, si uno está frente a esa persona, ¿cómo ayudarla en primera instancia? Bueno, en realidad lo ideal, lo primero que hay que hacer es hay que llamar al servicio de emergencia o a que alguien llame, si son varios, que alguien llame al servicio de emergencia y lo voy a explicar por qué. La verdad que lo ideal sería hacer RCP en el momento y que el que lo haga sepa de qué se trata el RCP, ¿no? Posteriormente a eso, si se puede conseguir un desfibrilador externo, automático, sería lo ideal, ¿no? Porque entonces, mientras que el que está dedicándose a hacer el masaje torácico, el RCP, otro se encarga de ver si puede conseguir un desfibrilador. ¿Por qué? Porque en realidad el desfibrilador a nosotros nos va a dar la posibilidad de ver
qué ritmo tiene el paciente, o sea, poder hacer algo de diagnóstico, y el desfibrilador automático lo que hace es justamente hacer la descarga automática, tratando de llevar ese paciente que estaba en paro o que estaba con una arritmia que lo lleva a la muerte súbita, revertirlo y ponerlo nuevamente en un ritmo normal o en un ritmo donde el paciente salga de esa situación. Digamos, el tercer punto sería que ese mismo paciente que acaba de salir de una muerte súbita sea trasladado a un centro de mayor complejidad. Por eso lo ideal sería que haya varias personas colaborando, ¿no? Y que haya una que sea la que dé las indicaciones. Vos llama a la emergencia, conseguime vos el desfibrilador, etcétera, etcétera, para que, digamos, la conducta sea efectiva, ¿no? Y que no esté todo el mundo alrededor de la persona que le pasó sin poder colaborar o hasta entorpecer. Básicamente es sencilla la aplicación de desfibrilador. Sí. ¿A cuántas descargas debería reaccionar la persona? ¿A cuánta? En realidad son entre 2000 y 4000 voltios, no, sí, y son 5 ciclos se pueden hacer. La verdad que está todo estandarizado, no es difícil usarlo. Ya ahí mismo está explicado cómo poder usarlo para la persona que hasta no tiene conocimiento de cardiología o no lo ha usado previamente. Sí, es accesible. Sí. Y hablamos también sobre qué pasaría si, bueno, no hay un desfibrilador a la mano. El masaje cardíaco, ¿es necesaria la aplicación de la ventilación pulmonar? Porque también hablaban de que ahora ya no se utiliza, lo más importante es el masaje cardíaco. Sí, en realidad, a ver, siempre se utilizó el masaje cardíaco acompañado, siempre se hablaba de las 30 compresiones torácicas más las 2 insuflaciones. Con el tema de la pandemia eso se limitó mucho. De hecho, yo leí hace poco que la Fundación Favaloro presentó un informe donde demuestra que en realidad haciendo compresión tiene la misma eficacia que lo que sería haciendo la respiración boca a boca. Entonces, ¿esto en qué ayuda? Que la gente se pueda comprometer más y no tenga ese temor de que tiene que hacer no solo masaje cardíaco, sino insuflación. He leído también que existe la posibilidad que si uno quiere hacerle insuflación, se puede usar un barbijo, ponerse un barbijo uno y poner el barbijo a la persona que está en ese momento en paro. Pero la verdad que se vio que haciendo los masajes torácicos, uno evitaría, en tiempo y en forma, por supuesto, porque es una curva que cae, o sea, cuanto más tiempo pase y al paciente no se lo recupere, la lesión cerebral, por supuesto, aumenta, ¿no? Y aumenta la mortalidad también. Entonces, hay un periodo de tiempo, que aproximadamente, si yo no estoy equivocada, son 5 minutos, en donde hay que tratar, por eso yo decía, iniciar con RCP, ¿no? Compresión torácica, mientras que otra persona va a buscar el desfibrilador. No perder tiempo. Y entonces, sí, perdón. No, dale. No, quiero decir que también otra cosa que sería importante es que todo evento que se realice en un lugar cardioprotegido. Eso sería lo ideal. ¿A qué te refieres con cardioprotegido? Claro, porque sabemos que hay muchas actividades que se realizan en un lugar donde no hay desfibrilador.
Y no es lo mismo hacer la compresión, porque aparte la persona hay que rotar, porque la persona que está haciendo la compresión torácica no puede estar permanentemente haciendo la compresión torácica. Hay que saber hacer una compresión torácica para hacerla en forma adecuada. Entonces uno tendría que tener una persona que rotar para que uno descanse y el otro siga haciendo compresión torácica. Siempre es el puente hasta que aparezca el desfibrilador y después, una vez que el paciente se recupera, trasladarlo a un servicio de mayor complejidad, ¿no? Sí, y por lo que nos explicas, como que pareciera que no haría daño una mala utilización, si es que podría darse, ¿no? De desfibrilador. Es rarísimo que se utilice mal. Es raro, pero puede haber, a veces hay quemaduras en la piel, a veces puede haber hipertensión, otras veces puede haber la aparición de otras arritmias, sí, pero la verdad es que si uno sopesa, vos estás salvando una vida, estás intentando salvar una vida, entonces siempre es mucho más importante tener a Es algo mano, menor. claro, sí, totalmente, totalmente. Sí. Y sobre lo que te comentaba, ¿no? Bueno, de que hay deportistas Sí, bueno, les han detectado estas arritmias. En el caso de Kun Agüero del 2021, jugando para el Barcelona, luego de un días posteriores, dijeron que se iba a tomar 3 meses para su recuperación total, pero nunca volvió, ¿no? Y luego, sí, en este año, el 2023, tuvo una mini arritmia en uno de los streams que él hace, ¿no? sí, el tema es así, ¿no? Yo no soy cardióloga, pero bueno, soy deportóloga, voy a hablar un poco de algunas cosas que tienen que ver con el corazón del atleta, ¿no? Y que me parecen que pueden llegar a explicar algunas de las cosas que vos me planteás. Lo del Kun Agüero no se sabe bien qué pasó, yo hoy traté de buscar información, aparentemente fue post-COVID, que de hecho pasaron cosas post-COVID, hubo gente que se infartó, post-COVID, hubo gente que quedó con arritmias, hubo gente que quedó con trastornos en el olfato, hasta con trastornos neurológicos, ¿eh? Yo he Sí, tenido pacientes con trastornos neurológicos post-COVID. que le echan la culpa a la vacuna también. ¿Cómo? Que le echan la culpa a la vacuna también. Sí, que le echan la vacuna. Sí, sí. El tema es que uno tiene que entender lo que es el corazón de un atleta, ¿no? Estamos siempre hablando no del recreativo, sino estamos hablando de el atleta competitivo o el atleta de élite. El corazón sufre un montón de cambios a nivel estructural. Cuando vos pones a un corazón, primero el ejercicio es una situación de estrés, ¿correcto? Ahora, cuando vos pones ese corazón a un nivel altísimo de volumen, de frecuencia de entrenamiento, de carga de entrenamiento, por supuesto se van a producir cambios, cambios que van a ser beneficiosos, que por ejemplo una de las cosas que vos seguramente ves en vos, la disminución de la frecuencia cardíaca, tenés una frecuencia cardíaca más baja de lo habitual, pero después se Sí. van a producir cambios que tienen que ver con que puede haber dilataciones de las cavidades o puede haber engrosamiento de la cavidad. Y aparte es un corazón que, como dijimos antes, como es un corazón que está permanentemente en estrés, también hay una inflamación sistémica. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, y hay estrés oxidativo, ¿sí? Se generan radicales libres. Esto también tiene que ver con lo que significaría la situación de estrés o de inflamación. Esto provoca cosas a nivel de la estructura, pero de la estructura del músculo, ¿sí? Entonces, hay zonas que pueden generar, se llaman fibrosis, son como si fueran, para que lo entiendan, pequeñas cicatrices
que son zonas arritmogénicas. Y entonces yo acá hago un paréntesis, por eso el corazón del atleta, y sobre todo el del atleta de élite, es un corazón proarritmogénico. Esa es la verdad. Entonces, más allá de que hay la fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes en los atletas de élite, pero es importante saber que son corazones que pueden disparar una arritmia que puede ser, que los pueda comprometer en la digamos en el momento, dar una muerte súbita, como hemos visto muchos jugadores de fútbol en el campo, que por suerte muchos han zafado porque estaba el médico, los desfibrilador, y el paciente salió, pero generalmente todos acompañados, la gran mayoría, por arritmias, ¿no? Después se verá qué causa de arritmia, no importa eso, pero digo, es un corazón que sufre un montón de cambios y que por ende, por supuesto, está mucho más sensible a poder desencadenar una arritmia si uno lo compara a una persona que hace recreativo o hace competitivo, pero no es a nivel de la exigencia del alto nivel, elite, ¿no? O sea, sí. O sea, como que son más propensos a tener estos problemas. Exactamente, o también lo que se ve en aquellos deportes de alta exigencia, como puede ser el triatlón, que a lo que te dedicas vos, el Ironman, que ha habido casos de muertes durante la competencia. En la ultramaratón hablamos de carreras que son arriba de 100 kilómetros, y en las maratones también, ¿sí? Así que existen posibilidades de que, por supuesto, ese corazón tenga mayor posibilidades de hacer una arritmia, generar una muerte súbita, y bueno, y todo lo que viene atrás. Sí, y Romina, y luego de una persona haber sufrido un episodio de muerte súbita, que lo hayan auxiliado y todo esto, pasa por un proceso de recuperación, algunos meses, me supongo. Sí, obviamente, claro, perdón, sí, termina. Normalmente, o son casos aislados de que esta persona normalmente va a volver a poder competir, que como es el caso del triatleta que te comentaba, Tim O'Donnell, que quedó en 2019 segundo en el Campeonato Mundial de Hawái detrás de Frodeno, y a 2 años, en 2023, ahora nomás en abril, el 23 de abril, o sea, 2 años y poquito, viene a Perú y gana el 73. O sea... ¿Él es el que tuvo un infarto o el que tuvo una arritmia? Claro, él compitiendo el 2021 en un medio Ironman, por el kilómetro 60 de la bici, faltándole 2 horas y pico para finalizar la carrera, sintió que tenía dolores en el pecho, dolores punzantes en el brazo izquierdo, la mandíbula se le estaba bloqueando, sí. y bueno, él... Sintomatología, claro. Pero sí, todo terminó la carrera. Acabó a 7 minutos de Frodeno, que fue finalmente el ganador, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también, es lo que hablábamos antes. Uno, en realidad, cuando evalúa al paciente, al atleta, no puedes determinar todo, no puedes evitar que pensar que la persona pueda hacer una muerte súbita. En ese caso, que vos me comentaste, él va al hospital, o sea, termina, pero seguía sintiéndose mal, va al hospital y en el hospital le descubren que tenía una coronaria obstruida. Entonces ahí estamos hablando de otra situación. Esa coronaria obstruida no era de un día para otro, indudablemente, había llevado un tiempo. No sabemos la historia más profunda de él, si él tenía colesterol elevado, si era hipertenso, si era
diabético, no sabemos, pero la cuestión es que él hizo un infarto por una obstrucción del 80% de la arteria. Y Sí. es un poco lo que hablábamos antes, estamos frente a un corazón que tiene aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial se produce, aumento de la contractilidad, aumento del consumo de oxígeno, y entonces se produce un desbalance, porque vos pensás que tenés un paciente, yo sigo con los pacientes, tenés un atleta, hasta que se me salga, ¿viste? Tenés un atleta que tiene una coronaria obstruida y tenés un corazón que está al tope consumiendo oxígeno con alta contractilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el flujo, la demanda que tiene ese corazón no se condice con el flujo que le puede llegar a llegar, ¿no? Porque ya él tenía una enfermedad coronaria previa, y entonces se infartó. Ahora, todo el proceso después, y sí, va a venir un proceso largo de rehabilitación cardiológica. Lo más probable, vuelvo a repetir, yo no soy cardióloga, pero lo más probable es que ese atleta no vuelva a hacer una actividad de alta intensidad. Y por supuesto, si un atleta durante la actividad física tiene un dolor que podría corresponder a un probable infarto o a un síndrome coronario agudo, lo que debe hacer es abandonar la competencia, porque ese paciente ese atleta se podía haber muerto. Estuvo así nomás, ¿no? Exacto, o podía haber hecho un infarto masivo que quedara con si no se moría, por ahí podía quedar con una función cardiológica totalmente alterada, irreversible. Sí. Entonces, Caerse de la bici, todo eso, ¿no? es que a esos niveles es muy difícil porque hay mucho sponsoreo, es muy complejo toda la presión que sufren los atletas, hay mucho dinero en los contratos y bueno, y a veces ponen en riesgo su propia vida por no detenerse a tiempo. Es decir, que algunos se pueden recuperar de eso, otros no. Para Claro, volver a algunos inclusive pueden terminar en trasplante cardíaco, todo depende de la lesión que haya quedado secuelar, ¿no? Eso, sí. bueno, por eso ese paciente es trasladado, después lo verán la gente, los cardiólogos, evaluarán, verán su función, qué función residual le quedó, etcétera, etcétera, y de acuerdo a eso verán si es un paciente pasible de ser trasplantado o no. Bueno, allá ahí hablamos de otro paciente totalmente diferente, ¿no? Así como anécdota, te cuento un caso de un hermano mayor que tengo. Dale. Bueno, él se había dedicado a correr las carreras de larga distancia, maratones, mini maratones, y tuvo un episodio, ¿no? Un episodio de un golpe de calor. Se desplomó, se golpeó la cabeza, lo llevaron a urgencias y bueno, y le encontraron que tenía las arterias obstruidas. Le decían que usted tiene las arterias de una persona de 80 años y todo esto, ¿no? Y luego no le hicieron bypass, ¿no? No le hicieron bypass. Bueno, él pertenecía a las Fuerzas Armadas y bueno, le colocaron stenders, 5 Claro, stenders, 5 sí. stenders. Y bueno, cuando iba a hacer evaluaciones le preguntaban, ¿usted realmente ha tenido un infarto, ha tenido algo? Usted está perfecto. Y hasta la fecha, él hace su actividad y hace su ejercicio y hace sus carreras y tranquilamente, Sí. periódicamente va a evaluarse, ¿no? Claro, exacto. O sea, ese
Por supuesto, es una persona que necesita hacer actividad, de hecho está indicada, hay todo un capítulo enorme de rehabilitación cardiológica en estos pacientes, y no necesariamente tienen que ser deportistas, ¿no? Puede ser una persona que se infartó, le pusieron stent y después tiene que hacer la rehabilitación cardíaca. Lo que pasa es que, bueno, son pacientes que hay que tenerlos muy de cerca y, por supuesto, no pueden volver a hacer la actividad con la intensidad que hacían antes. Eso está claro, ¿no? Van a estar un poco más restringidos y tienen que tener un seguimiento mucho más de cerca por el cardiólogo, bueno, el médico que los controle. Sí. Romina, la reflexión final de este tema de muertes súbitas y las evaluaciones preparticipativas serían tal vez evaluarse 1 o 2 veces al año, porque uno piensa que es deportista y está sano, ¿no? Que sus arterias están limpias y uno está libre de todo lo que le pueda ocurrir a alguna persona no deportista, una persona sedentaria. Sí, en realidad con el tema de la evaluación preparticipativa hay un problema porque no hay un consenso. En realidad, según las asociaciones, se trata o se pide para evaluar un atleta determinadas cosas, ¿sí? La Asociación Americana cree que o considera, perdón, como la incidencia de la muerte súbita es baja, considera que a través del interrogatorio, a través de la historia clínica y a través del examen físico, alcanzaría para poder evaluar si el paciente, si el atleta está en condiciones o no de hacer actividad deportiva. Porque ellos consideran que como la muerte súbita es de baja presentación, la inversión que ellos tendrían que hacer, si tendrían que hacerle un electro aproximadamente a 10 a 12 millones de atletas que tiene Estados Unidos, el costo sería altísimo. Entonces, ellos prefieren o defienden esa postura. Yo, la verdad, que no estoy de acuerdo, porque hay que tener un oído muy avesado o ser cardiólogo para poder interpretar bien los latidos y la verdad que me parece que no. Yo estoy en realidad a favor o me acerco más a la Sociedad Europea de Cardiología, que aparte de realizar el interrogatorio, la historia clínica y el examen, hacen un electro. Bien, ahora, si el electro presenta algo positivo, por supuesto, se lo sigue estudiando al atleta con una ergometría, un ecocardiograma, un Holter si es necesario, o una resonancia nuclear magnética en el caso de que uno sospeche que el paciente puede llegar a tener alguna enfermedad congénita, ¿no? Estamos hablando de atletas por debajo de los 35 años. La Sociedad Argentina, nuestra Sociedad Argentina de Cardiología, más allá de lo mismo siempre, ¿no? El interrogatorio, la historia clínica, el examen físico y el electro de rutina, nos habla que todo paciente mayor de 40 años o menor de 30 años con factores de riesgo cardiovascular tienen que tener una ergometría, o sea, un estudio de esfuerzo, ¿sí? Bien. También habla o deja claro que aquellos atletas mayores de 16 años de alto rendimiento tendrían que tener un ecocardio Doppler por lo menos cada 5 años, porque ¿qué vamos a buscar en un atleta de 16 años? Vamos a buscar patología congénita, sobre todo
patología que tenga que ver con los cambios estructurales, valvulares, etcétera, ¿sí? Bien. Pero la verdad que haciendo como un resumen, y yo me quedo con esto que me parece como lo más completo, más allá que después uno como médico tiene que, como decíamos al principio, evaluar frente a qué atleta está, qué si es recreativo o no, si el atleta es competitivo, si es de elite, si el atleta tiene factores de riesgo cardiovascular o no los tiene, si el atleta tiene antecedentes de muerte súbita de primera línea, o sea, cuando uno tiene el paciente enfrente, el atleta enfrente, uno tiene que ver todas esas cosas porque la idea sería orientar el pedido de estudios, no a todos pedirle lo mismo, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, la revista española de cardiología, que me parece muy interesante, es a modo de resumen, dice que los deportistas tendrían, él separan en dos grupos de screening. El deportista general, que con el interrogatorio, la historia clínica, el examen físico, el electro, la ergometría y el eco, si es mayor de 35 años, si tiene factores de riesgo y si tiene muerte súbita familiar en la familia en el primer grado. Y en aquellos de élite, y por supuesto un laboratorio, ¿no? En aquellas atletas de élite, a todo eso de la historia clínica, el interrogatorio, el examen físico, el electro, la ergometría, el ecocardio, agrega una RX de tórax, más un laboratorio. Eso sería un poco lo que uno pediría o lo más completo, pero vuelvo a repetir, después uno pide estudios y sobre los estudios tiene que volver a pedir nuevamente estudios. A mí me pasó con una paciente de 37 años, hace un año atrás, que vino para hacerse un apto físico. Yo estaba como clínica, la atendí, le hice una ergometría, tenía algún factor de riesgo, le hice una ergometría, le hice un ecocardio, y cuando le hago un ecocardio me doy cuenta que la estructura del corazón estaba alterada. Ella no tenía ningún síntoma, pero había la estructura del corazón la podía poner en riesgo para hacer actividad física, ejercicio físico. Entonces, yo de ahí, aparte de pedirle un holter para ver si ese cambio estructural cardíaco le podía dar en 24 horas alguna arritmia, tuve que pedirle una resonancia nuclear magnética con gadolinio. Y se confirmó lo mismo que yo había visto en el eco, o lo que había visto el cardiólogo en el eco, se volvió a confirmar en la resonancia. Entonces, a veces, esto es muy dinámico. Los pacientes, los atletas, porque los atletas también pueden ser pacientes, los atletas en realidad son individuales. Uno ya tiene un esquema de cómo manejarse frente a qué atleta está, pero después, sobre la marcha, las cosas se pueden modificar. Wow. Esa es mi humilde opinión y experiencia. Entonces creo que debemos sacarnos de la mente que somos los deportistas de resistencia, somos inmortales y tenemos que hacer nuestros chequeos mínimo una vez al año, ¿no? Mínimo Exactamente. Una vez al año. Mínimo una vez al año, exactamente. Y bueno, y no me voy a poner a hablar de plan nutricional, pero el plan nutricional también es sumamente importante y debe acompañar al entrenamiento, como también debe acompañar las horas de descanso. No hay que olvidarse que hay que descansar.
y reponerse. Sí, ya lo estaremos tocando en otra charla de este Bueno, ciclo que tenemos, que hemos abierto ahora. bueno, fue Ha quedado claro lo que has explicado sobre el tema. Estoy seguro que yo y todo el mundo hemos tomado nota. Te agradecemos por todo al el contrario. conocimiento que nos ha dado. Al contrario, para mí fue una gran experiencia, es mi primera experiencia de vivo en Instagram. Eh, Agradezco que me hayas vos convocado. Vamos a tener otras charlas, seguramente una charla por mes, porque hay mucho para hablar y a mí es algo que me apasiona el deporte y si puedo transmitir información, yo estoy encantada. Y bueno, y ojalá que toda la gente que se haya unido a esta charla haya podido sacar información que les sea útil. Esa fue mi intención. Así que desde Argentina, Jaime, te mando un beso enorme, enorme, y bueno, y seguiremos disfrutando de la actividad física con controles. Eso, Romina. Un beso. Un abrazote desde Perú. Gracias a todos por estar presentes. Gracias. Hasta luego. Igual. Chao, chao. Chau, chau. Chao.